Muy buenos días tengan todos. Vamos a empezar la clase de hoy día y para ello permítanme compartir mi pantalla. Me confirmen que se ve. Ok. Ayer veíamos lo que era los principios de mecánica, las tres leyes de Newton. Y en este caso habíamos visto, por ejemplo, lo que era el trabajo con un cuerpo, ¿no? Simplemente. Vamos a hallar ahora la aceleración, tomando en cuenta esas características que habíamos visto ayer, ¿no? El bloque con una masa de 10 kilogramos y tomando un coeficiente de rozamiento de 0,5. Entonces nos dan un gráfico. Esto está inclinado. Pues, era una cosa importante que nos dan acá directamente en el gráfico, es el ángulo respecto a la horizontal. Entonces, aquí tenemos la relación del ángulo de inclinación que tenemos. Entonces, la masa de 10 kilogramos. Aquí nos dicen que con la superficie de acá tenemos una relación de 0,5. Sería mu en la masa. Y les decía, algo importante también es que nos daban el ángulo, ¿no? Acá este angulito es de 60 grados.
Una vez que tenemos el dibujo, ya podemos analizar qué fuerzas se tienen sobre él, ¿no? Ya. Entonces, bueno, lo primero que vamos a determinar es que mi raya recta, no está recta. Estoy haciendo con máquina, ¿no? Un segundito, ya no voy a guardar ese gato. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a repetir el gráfico y vamos a colocar las fuerzas, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos acá? ¿No? Lo primero, vamos a colocar la relación de los ejes, ¿no? Donde vamos a poner nuestra referencia, ¿ya? Para ello voy a agarrar un par de tachitas acá. Y yo les recomiendo siempre que uno de los ejes sea paralelo a la aceleración, ¿ya? A ver, voy a poner un dedito. Estoy poniendo paralelo al plano inclinado uno de los ejes, porque si se dan cuenta, a menos de que tenga una velocidad inicial hacia este lado y rebote en el bloque, generalmente estaríamos resbalando directamente paralelo al plano inclinado, ¿no? A este de acá. Entonces, ¿qué nos conviene? Justamente eso, ¿no? Tomar en cuenta que nuestro plano inclinado va a ir para este lado, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí más o menos porque se note mucho más. Este coeficiente lo voy a botar por allá. Ya. Entonces, lo primero que nosotros vamos a poder ver es que nuestra aceleración, pues va a ir paralelo a este bloque, paralelo a lo que sería este lado. ¿Por qué va a ir hacia abajo? Bueno, no hay una fuerza que lo esté subiendo. Entonces, hasta ahí va a ir bueno, hacia ahí va a ir mi aceleración. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos lo que sería mi incógnita, que es lo que me están solicitando aquí más arriba, ¿no? Hallar la aceleración, nos dice. Bueno, hallar la aceleración. Entonces, estamos suponiendo que voy hacia abajo. Sería mi aceleración. Bautizaré a mis ejes. Eje, se llame eje Y, el vertical. Y el horizontal, con el horizontal, que está para la aceleración, lo llamamos X. ¿Ya? Bien, ahora, el siguiente paso es dibujar lo que serían nuestras
fuerzas, ¿no? Entonces, primera fuerza que siempre aparece en cualquier bloque es justamente el peso, ¿no? Que es en este caso la fuerza que va a hacer que se mueva. Entonces voy a agarrar esto y tendríamos mi primer peso, ¿no? ¿Qué es el peso? Peso por definición es la masa por la gravedad, ¿no? Ponemos aquí masa por gravedad. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera fuerza, ¿no? La segunda que aparece como está apoyado, pues obviamente sería la normal. Entonces, apoyado acá, aparece otra razón más para colocar los ejes justamente paralelo al movimiento. No, noten que mi normal también aparece ahí, ¿no? Aquí, esta sería mi normal. Entonces, mayúscula. Bueno, hay otro dato importante que es justamente este, ¿no? Que aquí tenemos una superficie con rozamiento. Si hay rozamiento, si hay rozamiento, pues obviamente lo que vamos a tener también es una fuerza de rozamiento. Recordemos que cuando tenemos una aceleración, pues el rozamiento va a ir en contra de la aceleración, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta eso y paralelo a la superficie, obviamente más chiquito, vamos a tener que, aquí estaría mi fuerza de rozamiento. Y recordemos que mi fuerza de rozamiento, por definición, hemos visto ayer, sería mu por mi normal. Mu por la normal. Esa sería mi otra fuerza. ¿Ok? No hay más fuerzas. ¿No? Repito una vez más. El peso, la normal porque está apoyado, y como hay coeficiente de rozamiento, tendríamos la fuerza de rozamiento. Entonces voy a hacer lo siguiente. Siguiente truquito. Ahora. Al haber hecho esto con nuestros ejes, pues vamos a obtener lo siguiente. Ya sale de hecho el diagrama de fuerzas. Voy a copiar esto y lo voy a poner más abajito. A un ladito mejor. Exactamente lo mismo y lo llevo aquí. Ahora voy a agrupar un cacho. Voy a quitar las etiquetas para que no me den vuelta las etiquetas también. Lo ponemos en su lugar. Y lo voy a girar de estos ejes, miren, para que se ponga como a nosotros nos suele gustar. Lo voy a desagrupar para poder manipular. Miren, tenemos entonces el eje Y, que era este de acá. ¿No? ¿Qué cosa está en el eje Y? Está normal. ¿No? Aquí tendríamos al eje X, que es este de acá. Esta flechita de acá es esta misma, que sería justamente el peso.
peso. Y esta fuerza de rozamiento lo voy a subir acá al eje para que todos estén coordinados aquí. Voy a poner un poquito más bonito. Voy a poner, perdón. Entonces, voy a bajar por esto. Bien. Y, y todo lo voy a hacer a partir del origen. Entonces, truco para un buen diagrama de fuerzas. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta este ángulo, ¿no? Como pueden ver, el peso, tenemos acá el ángulo de 60 grados. 60 grados que se va a replicar aquí 30. Y por lo tanto, paralelo al eje, fíjense, Y, ahí aparece el ángulo de 60 grados. Entonces, 60 grados tomaríamos en cuenta acá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ya tenemos todas las fuerzas. Sin embargo, tendríamos que tomar en cuenta una cosa, que es, si esto está bien dibujado, que la normal debería equiparar al peso en la vertical. Tendría que ser exactamente el mismo tamaño que la componente vertical. ¿Sí? ¿No? Entonces, esta de acá, que es el mismo tamaño de la normal, sería la componente del peso en la eje de las yes, ¿no? Voy a cambiar de colorcito para que note que no es la misma fuerza, sino la que lo estamos descomponiendo la normal, ¿no? Entonces, repito una vez más, este eje nos va a indicar que en la normal y el peso tiene el mismo tamaño, ¿no? Esto de acá. ¿Ya? Entonces, esa relación tendríamos donde la componente obviamente va a tener que tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, fíjense, está al lado del ángulo, sería por lo tanto masa gravedad por coseno, ¿no? Entonces, eso, masa gravedad por coseno. Coseno de, en este caso, 60 grados. Seno de 60 grados. ¿Ok? Entonces, ya me coloco el vector. Lo propio hacemos con esta otra componente que es la que nos va a dar nuestra aceleración, ¿no? Entonces, lo que hacemos es desde acá descomponer con perpendicular al
eje X y encontramos la otra componente, en este caso de el peso, ¿no? Que sería justamente desde el origen hasta este punto de intersección. Entonces ahí estaríamos con lo que es nuestro eje X, ¿no? Obviamente este rozamiento que hemos colocado acá debería ser menor a esta para que realmente la aceleración que hemos dicho aquí de lo que queremos calcular sea justamente la misma que estamos viendo hace un momento, ¿no? Es decir, que esté en esta dirección, paralela al X, porque si no, tendríamos que la aceleración fuera hacia arriba, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a valer esto? Exactamente igual como está frente al ángulo, en vez de coseno, aquí va a ser seno. Entonces, masa gravedad por el seno. ¿Sí? Entonces, a esto nosotros, recordemos, de ayer, le llamamos eh, el diagrama cuerpo libre, LC o TCL, diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, esto lo podemos poner un poquito más a un lado. Entonces, ¿de dónde sale esto? Justamente de el análisis de este bloque, ¿no? De todo esto. Si quieren acá, podemos hacer notar un poquito más con una flechita. Ya mi flecha. De ahí sale mi relación. Una vez que hemos estudiado, ya está prácticamente resuelto el ejercicio. Miren, tenemos en el eje Y lo siguiente. Miren, tenemos la normal, va a ser igual a, o si quieren podemos poner normal menos masa gravedad menos masa gravedad coseno de 60 grados va a ser igual a cero, ¿no? Y estamos aplicando ahí de la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es igual a la masa por aceleración en Y, pero no hay aceleración en Y, entonces cero, ¿no? Bueno, lo escribiremos por si acaso. Voy a decir la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es igual a la aceleración en el eje Y. F sub Y A sub Y. Entonces, la aceleración en Y hemos dicho que era cero.
Todas las fuerzas que se producen acá son normal y esta componente del peso. Bueno, vamos a de aquí despejar la normal. Despejamos la normal. Entonces, simplemente pasar esto al otro lado de la ecuación. Está restando, pasa a sumar. ¿Listo? En el eje X, la misma idea, ¿no? El eje X utilizamos la segunda ley de Newton. Nos diremos la sumatoria de las fuerzas. Esta vez en el eje X va a ser la aceleración en el eje X, ¿no? Vemos nuestro diagrama. La aceleración en el eje X es justamente la aceleración que nosotros queremos encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tendríamos que colocar ahí? Pues fíjense que es así de simple. Agarramos masa, gravedad, seno de 60 grados. Entonces le colocamos masa, gravedad, seno de 60 grados. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos el coeficiente de rozamiento por la normal. Menos, porque está en el sentido contrario, el coeficiente de rozamiento por la normal. No hay más. Perdón, estamos olvidando la masa, masa, masa. Segunda ley de Newton, masa por aceleración en X, masa por aceleración en Y. Bueno, masa por aceleración en este caso, que es la única que tenemos, ¿no? Bueno, aquí lo que hacemos es despejar primero que nada mi aceleración y reemplazar luego la normal, ¿no? Lo vamos a hacer en un solo paso, ¿ya? Es relativamente sencilla esta ecuación para despejar, ¿no? Tenemos entonces que mi aceleración, voy a en este lado, y esta masa que teníamos la pasamos todo a dividir. Ok, ahora sobre esto mismo, lo que voy a hacer es reemplazar esta normal, CNSM, y que era esta N, era masa gravedad coseno de 60, entonces mu, masa gravedad coseno de 60, listo. Podemos ponerlo un poquito más bonito, ¿no? Eso, miren, aquí aceleración, ¿qué cosa va a hacer? Tengo masa gravedad, voy a factorizar esto. En ambos tengo lo mismo, masa gravedad acá. Entonces me queda masa gravedad, seno de 60 menos mu coseno de 60. Fíjense, aquí tenemos, pues, mu, m con m se me cancela. Colorcito. A ver. Entonces, ¿qué va a quedar? Simplemente gravedad seno de 60 menos coseno de 60 por mu. Entonces,
Lo ponemos así justamente, ¿no? Entonces ponemos gravedad, paréntesis y todo el numerador. Bueno, lo que nos falta simplemente es reemplazar los valores o los datos que teníamos. Aunque nos han dado el dato de la masa, fíjense, nos han dado el dato de la masa. Lo único que nos interesa ahorita es este mu, 0,5, porque no va a entrar en otro lado. La gravedad siempre lo vamos a tomar como dato, ¿no? 9,8 metros por segundo cuadrado. Metros por segundo elevado al cuadrado, ¿no? El cochete para que notemos que esto es una unidad, ¿no? Bueno, simplemente ahora calculamos la dorita. De ahí tenemos 9,8, que va a multiplicar a el seno de 60 por 0,5 por el coseno de 60. Seno de 60, en este caso 0,5 multiplicado 0,25, de 0,86 le restamos, noten que es positivo, ¿no? Y multiplicamos. Entonces, tomamos hasta el segundo decimal, ¿no? Entonces sería 0,4 redondeando, ¿no? Me voy entonces a lo que sería, ¿no? Teníamos mi respuesta, era 6,04 metros por segundo cuadrado. Todo esto entonces valía 6,04 metros por segundo cuadrado. Esa sería mi respuesta, ¿no? Dice que lo más complicado tal vez, y eso complicado entre comillas, es justamente hacer, o pasar de este diagramita, del gráfico que nos dan en el ejercicio, a lo que sería el diagrama de cuerpo libre, que es esta cosa de acá, ¿no? Y para ello simplemente lo que hay que hacer es el análisis de todas las fuerzas que estamos colocando, ¿no? Siempre aplicamos la segunda ley de Newton y lo demás sale bastante sencillo, ¿no?
Siempre es bueno que le coloquen, lo estoy colocando yo ahorita, um, una breve explicación de dónde están saliendo las cosas. Si hacen eso, no van a tener problemas luego de explicar o lograr ahí. Que es relativamente sencilla la comprensión del ejercicio cuando reemplazan directamente eso, ¿no? Ok, bueno, y ya con cuerpos inclinados, creo que con lo que hemos visto ayer más este ejercicio de hoy es suficiente, ¿no? Vamos a manejar ahora dos bloquecitos, ya no solamente uno, ¿ok? No sé si lo han chequeado, pero ya no un bloque, sino un sistema. Es una máquina de datos. La máquina más sencilla que se maneja en dinámica es justamente la máquina de ADU, ¿no? Para los que van a estudiar mecánica, electromecánica, robótica y bueno, electrónica y todas las cosas también. Se manejan bastantes máquinas, ¿no? Vamos a poner con masas de 10 kilogramos y, por ejemplo, sin, 20 kilogramos. Vamos a suponer entonces que nosotros queremos saber la aceleración tomando en cuenta ya como ejercicio la máquina de Arduino. ¿Qué es la máquina de Arduino? Es directamente aquí tendríamos una roldana, una polea, ¿no? Fija, ¿no? Eso que significa que aquí nosotros vamos a tener un... Entonces, esta lo que va a hacer que es directamente, vamos a tener un lugar donde está fija, voy a poner como si fuera un techito, y como está fija, eh, no se mueve, pues lo que vamos a tener acá es una cuerda que va a unir una cuerdita, dos bloques, ¿no? De masas distintas. Un bloque menos pesado, por ejemplo, de nuestro ejercicio este de 10 kilogramos, y otro bloque más pesado, bueno, en este caso el doble de grande le pondremos, que es en este caso, 20 kilogramos, ¿no? Entonces, como esta es la misma cuerda, el bloque más pesado va a jalar al bloque más pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues hacia arriba vamos a tener una aceleración para el primer bloque y para el segundo vamos a tener exactamente la misma aceleración, pero ya no hacia arriba, ¿no? Este lo está jalando al otro, entonces vamos a tener
que la aceleración cambia de dirección. Está yendo hacia abajo y en este otro está yendo hacia arriba. Pero lo interesante es que para ambos vamos a tener la misma aceleración, o sea, esta es la aceleración para nuestro primer bloque, esta de acá, es exactamente la misma que la aceleración para el bloque más grande. ¿Ya? Eso es lo interesante de esta máquina. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es cambiar el sentido de nuestra aceleración, ¿no? Si esto lo pusiéramos inclinado, igual sería la misma aceleración. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, vamos a poner, bautizar esto con M1. Bautizar, hemos dicho, con M1. Y esta otra de acá la vamos a bautizar con M2. ¿Sí? Entonces, lo que nos dicen es que tenemos que encontrar la aceleración, esta A, ¿no? Ok, entonces, para ello nosotros vamos a hacer la siguiente, para solucionar la siguiente cosa, ¿no? Bien, vamos a llevar todo esto a un ladito y vamos a poner todas las fuerzas. En este caso es bien fácil porque en ambos lados lo que tenemos es la misma tensión. Entonces, aquí tendríamos una tensión, ahora con el colorcito. Esa, esa tensión para ambos lados es la misma. ¿Por qué? Porque estamos tratando con la misma cuerda. ¿Ya? Por otro lado, como ambos cuerpos tienen una masa determinada, pues tendremos lo que sería pues un peso para esta, ¿no? Y otro peso que sería dado por esta otra, ¿no? Obviamente el peso de esta va a ser mayor que del otro porque tiene mayor masa, ¿no? ¿Cuánto será el peso? Pues obviamente va a depender de su masa, ¿no? O sea, tendríamos M1 por G, peso de la primera, y para la segunda vamos a tener M2 por G. Este uno ya le vamos a cambiar por 2, que sería el 2, que sería el peso de esta otra, ¿no? No estamos olvidando colocar lo que sería la tensión, ¿no? Recuerde, como es la misma cuerda, entonces se tiene la misma tensión.
Ahora, esto de acá, nosotros lo vamos a trasladar a un diagramita de cuerpo libre, ¿no? Voy a colocar un eje en el vertical. Voy a colocar un eje en la vertical. Vertical. Este lo voy a poner un punto medio como referencia. Y esto lo voy a hacer dos veces. Uno para la masa 1 y otro para la masa 2. Entonces, lo único que hago es trasladar mis fuerzas, ¿no? En este caso estaríamos hablando de esto, ¿no? Tensión, peso. Y mi aceleración está hacia arriba. Lo mismo. Tensión, peso y mi aceleración hacia arriba. Lo propio hago para la masa 2. Para la masa 2 vamos a tener tensión, peso y la aceleración, en este caso hacia abajo. Entonces, estamos acá para la masa 2. Tensión hacia arriba, peso hacia abajo y mi aceleración también hacia abajo. Es importante esto que noten, ¿no? Para un caso es hacia abajo, la aceleración. Para el otro caso, mi aceleración es hacia arriba. Entonces, tomando en cuenta ello, pues nosotros ya tenemos nuestros dos diagramas de cuerpo libre, ¿no? Uno por cada masa, ¿no? ¿De dónde hemos sacado? Simplemente del análisis de nuestra máquina, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, pues lo que tenemos es simplemente ya que colocar ese análisis en nuestro eje, ¿no? Entonces decimos, para M1, para M1, este M1, tendríamos nuevamente la segunda ley de Newton. Sí, la ley de Newton es, decimos, la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa, en este caso masa 1, por mi aceleración. La aceleración es A, así de simple. Ahora, reemplazamos esto. Entonces, ¿cuáles son nuestras fuerzas? Pues tenemos hacia arriba la tensión. Noten que hacia arriba está la aceleración positiva. Luego le restamos M1G, que sería el peso.
Y listo. Eso me da la masa que estamos analizando, que en este caso es M1, por la aceleración hacia arriba, ¿no? No tener hacia arriba, estamos tomando positivo, tendríamos directamente eso, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con M2? Exactamente lo mismo, ¿no? M2 tendríamos, la sumatoria de las fuerzas es M2 por aceleración, ¿no? Pero en este caso, mi aceleración es, ya no, si quieren ponemos aquí la aceleración 1 para que sea más explícito, suponiendo que fueran distintas, ¿no? En este caso M1A. En este otro caso, la aceleración para la masa 2 también es A, pero si estamos tomando hacia arriba como positivo, A tendríamos que ponerle también esa definición que sería negativo menos A, que sería justamente la aceleración de la masa 2. Bueno, aquí obviamente no tomamos el peso del 1, sino el peso de la masa 2. Otra vez no tengo aquí. Estamos tomando, por ejemplo, positivo hacia arriba, para ambos casos, ¿no? Entonces, tensión positiva, peso negativo, aquí la aceleración positiva, aquí la aceleración negativa, ¿no? Entonces ahí tendríamos lo que sería tensión masa 2 por gravedad, masa 2 por la aceleración hacia abajo, ¿no? Entonces esto lo podemos poner bonito. Decimos menos masa 2 por mi aceleración. Aceleración. Ok. Una vez que tenemos eso, nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Esto lo voy a llamar ecuación 1, por ejemplo. Y a esta de acá la llamaremos ecuación 2. Voy a dar el 2 para que no lo confundamos. Y ahora voy a restar, ¿no? Entonces voy a restar la ecuación 1 menos la ecuación 2. ¿No? Esas dos ecuaciones las voy a restar, ¿no? Entonces voy a poner la primera. Tensión, M1, gravedad va a ser M1 por aceleración. Aquí voy a restar todo esto. Menos, entonces, paréntesis para colocarlo. Y aquí adentro le ponemos esto, ¿no? Ahora, al otro lado, le restamos también. Y colocamos, bueno, todo el término. Y aquí esto está bonito, fíjense. Lo voy a hacer paso a paso mejor. Voy a meter primero negativo al paréntesis, ¿no? Para eso tomamos en cuenta negativo y luego vamos a cambiar los signos a todo lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, ponemos el menos T y menos por menos más M2G, ¿no? Aquí hago lo propio, menos por menos más, ¿no? Pondría más M2A. De aquí
Vamos a despejar. Ah, bueno, obviamente han notado ya que en este caso, esta tensión se me cancela con esta tensión. Por otro lado, tendríamos gravedad aquí en ambos. A ver. Y aquí, bueno, tenemos en ambas aceleración. Entonces, directamente no podemos despejar la aceleración. Entonces, ¿qué va a ser mi aceleración? Mi aceleración va a ser igual. Ah, bueno, tendríamos, factorizamos G. ¿Y qué vamos a tener arriba? Vamos a tener M2 menos M1. ¿Sí? M2 menos M1. Y abajo, ¿qué vamos a tener? M1 más M2. M1 más M2. Bueno, ahora simplemente lo que hacemos es reemplazar. ¿Y qué tendríamos acá? M2. M2, según nuestro problema, era 20. 20. Y M1 era 10. Lo mismo ponemos acá. M2, 20. Y M1, 10, ¿no? La gravedad es 9,8 de cosas. Metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, una vez más, vemos la calculadora y decimos 20 menos 10, 10, 20 más 10, 30. Lo dividimos, nos sale un tercio y lo multiplicamos por 9,8, ¿no? Nos sale 3,26, redondeando 3,27, ¿no? Entonces, eso lo vamos a pasar, 3,27. ¿Qué cosas? Metros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué sería nuestra respuesta? Otra vez, lo más complicado, entre comillas, es esto, ¿no? Colocarle las fuerzas. Podemos combinar, por ejemplo, los dos ejercicios que hemos hecho ahora. Otra vez, hoy día nos vamos a dedicar solo a manejar aceleraciones, ¿ya? Tengo que decir un documento para no
y no les puedo pasar, perdón. Ejercicios. Ah, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a estar con los mismos datos, con la diferencia que le voy a poner este en un plano inclinado. ¿Ya? Todo está en un plano inclinado. Puede ser girar. Entonces, en un plano inclinado nos van a dar el bloque. Sí, sí, igual, calculándole más largo y más flaquito para hacer notar que está manejar su relleno, relleno degradado. Pero celestito. Entonces está yendo por su plano inclinado, en este caso, ¿no? No nos dicen coeficiente de rozamiento, así que directamente suponemos que esto está ahí. Y al igual que teníamos en la primera, vamos a elegir un ángulo igual. Respecto a la horizontal. Bien, este ángulo nos dan también. Es un ángulo de, en este caso, 30 grados. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a trabajar igual que antes, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar esto? Trabajar con el nuevo diagrama de cuerpo libre. Voy a borrar solamente esta partecita ya. Para dar éxito porque va a haber tensión. ¿Ya? Entonces, esto de acá es lo que va a repetirse, lo voy a volver a dibujar supuestamente. Acá. Ahí. ¿Y qué vamos a tener como fuerzas? Pues obviamente el peso, que estaría acá, que sería M2G. Vamos a ponerlo evidente un poquito más para que se note incluso el triángulo. Y vamos a tener esta tensión, que es la misma que esta tensión, porque es la misma cuerda, ¿no? Recuerden siempre, la misma cuerda implica misma tensión. Entonces, esta tensión de acá es esta misma tensión de acá. Pero obviamente le estaríamos rotando en la dirección de
la cuerda. Ahora, en esta misma dirección de la cuerda, yo voy a poner mi referencia para la masa 2. Para la masa 2, entonces aquí va a ser mi eje de referencia. ¿Ya? Entonces, aquí pongo mi referencia. Noten que estoy en el mismo sentido que mi aceleración. Dirección y sentido. Y bueno, voy a ponerle perpendicular a este de acá. Entonces, repito una vez más, mi aceleración va a ser perpendicular también, ¿no? Entonces, ¿cómo varía? ¿Cómo varía? En este caso, mi diagrama de cuerpo libre. Pues mi aceleración en este caso va a cambiar, ¿no? Voy a colocar aquí los ejes de referencia. Grande para que se note. Entonces, M2, ¿cómo va a modificarse? En este caso, fíjense, mi aceleración la he puesto paralela al eje, entre comillas, horizontal. Entonces vamos a hacer eso, la aceleración paralela a este eje. No, la aceleración paralela a este eje. Mi masa, por gravedad, esta masa de acá, masa 2 gravedad, está por aquí. Bueno, ahora, este ángulo de 30 grados, ¿dónde se va a replicar? ¿No? Igual que antes, como es el mismo caso, vamos a notar que estaría frente a este eje que lo hemos puesto como si fuera vertical, ¿no? Entonces, es grande. Aquí están mis 30 grados. Entonces, si ustedes notan, este caso es exactamente el mismo que habíamos estudiado aquí al principio, ¿no ven? Entonces vamos a tener esta misma descomposición en dos vectorcitos y vector horizontal y vector vertical y lo que sería mi ángulo, ¿no? Entonces eso lo voy a trasladar en nuestro caso aquí. La vertical, en este caso ya no es la normal, sino la tensión la que va a ser. Esto lo cambiaremos de color. Entonces, aquí tendríamos que colocar nuestro angulito. En nuestro caso ahí, ¿no? Pues respecto a la vertical, a este eje.
vertical. Igualito para que se note. Y está nuestra componente horizontal. Ok. Bueno, aquí no son 60 grados, así que chao este. ¿Qué tendríamos acá? En la horizontal, M2G, pero por lo que sería él, como está al frente, seno, en este caso de 30 grados. Seno de 30 grados, ese sería mi componente. Entonces lo voy a poner más arribita para que no se me confunda. Ya. Y mi vertical, M2G, ya no seno, sino como está al lado, coseno. Coseno de 30 grados. ¿Ok? Esas dos fuerzas serían justamente las que estamos tomando en cuenta para M2, ¿no? Entonces, para M2 vamos a utilizar otra vez bueno, no vamos a modificarlo, va a ser exactamente igual para M1 porque no hemos cambiado nada acá. Entonces, vamos a tomar en cuenta para M2 también lo que sería la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas va a ser M2 por aceleración 2. Pero aquí lo vamos a poner en los dos ejes, ¿no? Entonces tendríamos en el eje X y esta tiene que ser obviamente aceleración 2, pero en el eje X. Tomamos en cuenta esto, ¿no? Y obviamente tendremos que hacer lo propio también en el eje Y, ¿no? Entonces, en el eje Y, entonces sumatoria de fuerzas en Y, va a ser M2 por la aceleración 2 en Y. A ver, para eso vamos a bautizarle a, a esto como X y Y, ¿no? Entonces, aquí para M2, este que sea nuestro eje Y, y nuestro eje X, en este caso sería el eje horizontal. Bueno, horizontal entre comillas porque estamos viendo que estamos haciendo una rotación al eje como tal, ¿no? Entonces, para que no se me confundan, lo voy a poner aquí el mismo colorcito de mis flechas de allá. ¿No? ¿No? Entonces, esa idea vamos a pasarla a este lado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la sumatoria de fuerzas en X? En este caso,
también la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Entonces, vamos a tomar ambos casos, Y en X, ¿no? Entonces, en el eje X, lo que vamos a tener es la sumatoria de fuerzas en X por mi aceleración 2 en X. Ok, entonces veremos qué tendríamos para este caso. Para este caso vamos a tener, en Y vamos a tener la tensión hacia arriba, minúscula, y hacia abajo tendríamos masa 2 coseno de 30 grados, el peso en componente, menos entonces masa 2 coseno de 30 grados. ¿Y eso va a ser igual a qué? A masa 2 por mi aceleración 2 en Y, pero la aceleración 2 en Y, fíjense que en este caso, como no hay rebote, sería 0, ¿no? Luego, de arriba nomás, mi tensión va a ser igual a la componente vertical. Bueno, en este caso, no, cachito, estamos mal acá, ¿no? No me han hecho notar. Bueno, no importa. La tensión no está en el eje Y, está en el eje X. ¿Qué es lo que tenemos en esa vertical? Es una cosa que no hemos puesto en el diagramito de fuerzas. Es justamente como está apoyado, tendríamos la normal. Entonces, normal la tenemos que colocar acá también. Pero no es copiar nomás, ¿han visto? Es fácil equivocarse. Entonces aquí nos falta colocar mi normal. N, que sería mi normal. Entonces tenemos la normal. La tensión está en el eje X, pero como negativo. Aquí cambiamos N. N. Entonces, ¿qué tendríamos acá? La sumatoria de fuerzas en X, ahora sí, ¿no? Tendríamos esta componente, M2G seno de 30 grados, M2G seno de 30 grados, y ahora sí, menos la tensión. ¿Por qué menos? Porque nuestra aceleración está en ese sentido, ¿no? Fíjense, sentido positivo, y le estamos dando masa 2 aceleración 2. Esto directamente va a ser A. A esta segunda la vamos a llamar 2. ¿No? Y vamos a hacer lo mismo que hace un rato. Es decir, ¿qué cosa? Vamos a, en este caso, ya no restar, sino me conviene sumar. Sumando 1 y 2. Entonces tenemos aquí 1
y vamos a sumarle 2, ¿no? Entonces directamente aquí le sumamos esto, más, clic, y la otra parte también más, ¿no? Entonces notemos, una vez más, se me anula esta fuerza interna que es la tensión, para que noten, esta de acá se me va con esta, se cancela, tensión menos tensión cero, y tendríamos M1, M2 por G, entonces voy a factorizar G, mi aceleración va a ser igual, entonces, G por, aquí tendríamos M2 seno de 30 grados, M2 seno de 30 grados, G ya le he factorizado, menos M1, que ya hemos factorizado. Ahora, ¿qué tendríamos en A? Factorizando también tendríamos M1 más M2. Listo. Ya tenemos acá lo que estábamos buscando, ¿no? Porque nos piden justamente la aceleración. Simplemente ahora reemplazamos datos. Voy a copiar todo esto de nuevo. Y teníamos que la gravedad era 9.8, M2 era 20, M1 era 10, y lo que tenemos que hacer es operar directamente, ¿no? A mí esto me va a dar en metros por segundo al cuadrado. Pochete para que sea bonito. Y operamos. Decimos 9.8 por 20 seno de 30. Voy a cambiar el ángulo ya. Hemos puesto muy poca inclinación y resulta que no nos va a salir cero. Cero significa que no se mueve. Voy a cambiar ya, porfa. Ya no voy a cambiar nada ya. Solamente el ángulo lo estoy modificando. 5, 35, 14. Cuando planteamos problemas, más o menos así es en los exámenes, ¿no? Cuando no sale una respuesta muy coherente, entre comillas, eh, porque si le pongo 20 seno de 35 nos va a salir 10 menos 10 0 sobre 30 0 nomás. Entonces vamos a poner 9.8 por 20, en este caso seno de 35 lo he cambiado, seno de 35 por, y menos 10, 10 menos. Multiplicamos por eso y 10 más 20, perdón, 10 más 20
y dividimos eso. Entonces me va a salir 0,48 metros por segundo cuadrado. Entonces voy a cambiar eso. Y ponemos toda esta cosa de acá. Fíjense que ya le he cambiado 35, ¿no? A 0,48 metros segundo cuadrado. Ok. Bueno, aquí lo único que he hecho ha sido modificar el ángulo, ¿no? ¿Por qué le cambio de 30 a 35? Porque con el ángulo de 30 me salía aceleración igual a cero, que no hubiera estado mal, pero ¿qué significa? Que no se mueve, ¿no? Y eso ya pasamos a otro capítulo que se llama estática, ¿ya? Entonces, una vez más, lo que estaríamos tomando en cuenta aquí sería justo el ángulo de inclinación, lo que nos va a hacer variar la tensión. Bueno, aparece como está apoyado esta otra fuerza que hace un rato no lo colocamos sin querer, que era la normal, ¿no? Por la apoyada. Luego tendríamos el peso, que fíjense, 35, aquí tendríamos 55 y aquí otra vez 35, ¿no? Este ángulo se replica aquí porque esto se forma con un ángulo, con un triángulo rectángulo, ¿no? Este tratamiento de M1 es exactamente el mismo que hace un rato, entonces no va a haber mucha diferencia en eso. Luego, esto lo trasladamos aquí, ¿no? Tendríamos bautizado este eje Y, este eje X. Descomponemos el peso porque está en un cuadrante de acá, ¿no? De este lado sería igual supuestamente a la normal, ¿no? Es decir, el apoyo de acá debería cancelarse con este de acá, ¿no? Y esto tendría que ser mayor a la tensión, ¿no? En este caso le sacamos que era igual, pero por eso es que le he modificado el dato del ángulo, ¿ya? Ahora, usamos la segunda ley de Newton. Bueno, esto es exactamente igual que el anterior ejercicio. Y aquí igual en el eje X y en el eje Y nosotros vamos a tomar en cuenta. El eje Y podríamos no utilizarlo tomando en cuenta que no hay rozamiento, ¿no? Si hubiera rozamiento aquí va a aparecer la fuerza de rozamiento y para eso necesitaríamos esa otra. Ahora bien, ¿dónde vamos a tomar en cuenta? Estas dos las hemos sumado y bueno, estas tensiones se me cancelan, ¿no? De ahí despejamos la aceleración y reemplazando datos tenemos 0,48 metros segundo cuadrado, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, estimados compañeros, estaríamos acabando lo que sería nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos veríamos la próxima semana.